Hola, mi nombre es Carlos Javier Moreno Gómez. Actualmente soy diseñador electrónico espacial y tengo muchas cosas por compartir contigo. Quiero darte las gracias por hacer parte de este gran proyecto social, cultural y tecnológico que busca llevar el conocimiento de la electrónica a través de todo el mundo. Suscríbete al canal y dale clic en la campanita. Bienvenidos a esta clase de Continuando con Circuitos DC. Esta clase se llama Ley de Watt y Ley de Ohm. En la clase anterior aprendiste cómo los trabajos que estaba haciendo de modelamiento matemático el señor Fourier ayudaron al señor Ohm para que pudiera llegar así a sus descubrimientos y creara su famosa ley que te expliqué en la clase anterior. Y aprendiste también sobre todo lo que tiene que ver con la resistencia eléctrica de los materiales. En esta clase vamos a empezar ahora con la ley de Watt y seguiremos relacionándola también con la ley de Ohm. Pero antes de que sepamos qué es la ley de Watt y todo eso, empecemos por lo siguiente. Había quedado claro en la clase anterior que la corriente, habíamos dicho que la corriente era, era el flujo de electrones, ¿cierto? Era un flujo de electrones. Pero ¿de cuántos electrones estamos hablando? Porque es que eso así, al menos en algún tipo de unidad podríamos definirlo. Y, y yo te había comentado que íbamos a hablar en un momento posterior sobre lo que era la carga. Ya tuvimos oportunidad de ver en la clase anterior que al menos la carga del electrón y la carga del protón es la misma. O sea, están relacionadas, pero pues con el signo opuesto. Pero en esta oportunidad quiero que te imagines lo siguiente. Un señor que era de nombre Coulomb, Coulomb. Él fue la persona que se encargó de hacer de estudiar esta parte de la electricidad y de la electrónica. Entonces, la carga, vamos a colocarlo acá, la carga se simboliza con la letra Q, ese es el símbolo. Y por ahora te voy a decir que si uno va a la definición de lo que es un amperio, o sea, un amperio, vamos a colocar acá, un amperio es igual a un coulomb en un segundo. Eso es un amperio. Entonces decíamos que si los electrones, el flujo de electrones es una corriente, entonces, ¿cuántos electrones están pasando aquí? Bueno, entonces, si tú hicieras un ejercicio de coger como una bolsita y de contar electrones, un cuenta electrones, si en un segundo tú llegas a contar 6.24 por 10 a la 18 electrones, que eso es un columpio, y esos señores pasan en un segundo, entonces tú tienes un amperio. Eso es, eso es un amperio. La corriente, flujo de electrones y según el Sistema Internacional de Unidades, un columbio por segundo es un amperio y un coulomb son 6.24 por 10 a la 18 electrones. Bastantes electrones, ¿no? Ok. Entonces ya quedamos ahí con esa primera sección ahí. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a seguir con la siguiente parte. Cuando estábamos en el colegio, a nosotros nos enseñaban que para hacer un trabajo se necesitaba, o sea, trabajo y energía estaban relacionados porque ambos se medían en julios. Entonces te daban a ti una letra W grande, es mayúscula, perdonen la letra, pero esto es trabajo, voy a colocar entre paréntesis energía. Entonces a ti te decían, listo, si tú tienes que hacer un trabajo, cualquier trabajo, vamos a imaginarnos el trabajo de correr los 100 metros planos. Entonces voy a volver a colocar acá, por aquí en este ladito. Voy a colocar la W así. Este trabajo que estamos marcando aquí, este señor trabajo que estamos marcando aquí,
es el trabajo de correr los 100 metros planos. Y entonces tú tienes dos casos. Vamos a suponer que esto siempre voy a colocar aquí. Correr 100 metros. Ese es el trabajo. Y vamos a decir que en un escenario los recorriste en 10 segundos y en otro escenario te demoraste 100 segundos. ¿Cuál de los dos fue más potente? ¿En cuál de los dos casos fuiste más potente? ¿En este primer caso o en este segundo caso? Claro que sí. Aquí es cuando fuiste más potente. Entonces el trabajo y tiempo y la potencia son inversamente proporcionales. Entonces tú tienes acá la potencia y tú tienes un trabajo que hacer y es inversamente proporcional al tiempo. Entre más tiempo te demores, menos potente eres. Entonces, a menor tiempo, mayor potencia. A mayor tiempo, menor potencia. Todo esto si el trabajo es el mismo. Ya habíamos dicho que el trabajo en nuestro ejemplo era correr 100 metros planos. Esa es la definición de potencia mecánica. Pero entonces ahora vamos a hablar de potencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Espérame un segundo. Que la potencia, al menos la potencia mecánica, igual, es una variación del trabajo con respecto al tiempo. Dicho de una forma muy aburridora, la potencia es la derivada con respecto al tiempo. Esa es como la definición, digamos, de ecuación. Pero recuerda, lo importante es entender qué significa esa ecuación. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esta potencia de acá y ya sabemos que es una variación del trabajo con respecto al tiempo. ¿Y qué pasaría si nosotros multiplicamos y dividimos por el mismo elemento de la ecuación? Si multiplicamos y dividimos en el numerador y en el denominador por la variación de la carga, pues no estamos alterando en nada el ejercicio, pues porque estos se cancelarían. Ahora, si esto lo reorganizamos un poco mejor, voy a reorganizarlo acá, volver a escribir potencia es igual, entonces voy a escribir acá, puse en mayúscula, pero y este de acá. Espera un segundo. Vamos a dejar ambos lados con mayúscula para que quede igual. Simplemente le cambié la de minúscula a mayúscula. Bueno, pues entonces ahora este señor de aquí, que dijimos que era la variación de la carga con respecto al tiempo, esto se llama corriente. Y este señor aquí no adivinan quién es. ¿Se recuerdan cuando les estaba hablando en la clase anterior? El ejercicio está de la tubería, que era como el agua. Pues a la final, esa tensión eléctrica es un trabajo que se está realizando por unidad de carga. Y a la final es el trabajo por unidad de carga que se ejerce por un campo eléctrico que vamos a ver más adelante sobre una partícula para moverla de un lado al otro, para hacerla mover desde un átomo hasta el siguiente átomo. O sea que este señor que estamos viendo aquí es el señor voltaje. Estos son los volts. Ahora ya tenemos acá nuestra famosísima ley de Watt, que dice que la potencia es igual a la multiplicación entre la corriente y la tensión eléctrica. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Y esto es clave, que mira que la potencia, es decir, este señor que está acá,
em, es una unidad que dependerá de los amperios y de los voltios. En el Sistema Internacional de Medidas es medida utilizando los watts en honor al señor James Watt, el mismo creador de la máquina de vapor que revolucionó todo el proceso textil e industrial en Inglaterra en el siglo XVIII. La potencia se mide en watts y su símbolo es una W, es una W minúscula. Ojo porque no hay que confundirla con la W de trabajo. Esta W que está aquí abajo es de los watts. ¿Listo? Los watts. Esa es la ley de Watt. Les voy a colocarlo acá en otro colorcito. La ley de Watt. Es esa que estamos viendo ahí. ¿Cómo se nos relaciona entonces la ley de Ohm con la ley de Watt? Muy sencillo. Recuerda que nosotros acá estamos tratando de no memorizar ecuaciones para nada. Ese no es el objetivo. Es igual a la tensión multiplicada por la corriente. Y por el otro lado teníamos que la ley de Ohm era la multiplicación de la corriente por la resistencia. La forma en la que estas dos ecuaciones se relacionan es porque muchas veces, y dependiendo de los datos que tú tengas, pues puedes calcular la potencia de alguna forma o de otra. En esta ecuación que estamos viendo aquí, la potencia está en función de la corriente y del voltaje, pero en algunos momentos tú también podrías tener o tener que calcular la potencia en términos de la corriente y la resistencia, o de la diferencia de potencial y la resistencia. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar esta tensión aquí que tenemos acá en esta ecuación de acá. Entonces en ese caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que la potencia es igual a la corriente multiplicado por el voltaje, pero dijimos que vamos a reemplazar el voltaje con el valor del otro lado, entonces quedaría I por R. Entonces la potencia también es igual, o también se puede calcular multiplicando el cuadrado de la corriente por la resistencia, y nosotros despejamos la corriente, entonces nos quedaría B sobre R, y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Voy a cambiar el color aquí con esta ecuación, y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la corriente. Nos quedaría que la potencia es igual, como ya no vamos a escribirla ahí, vamos a colocar su equivalente, o sea, D sobre R, que multiplica a B, o sea que la potencia es B cuadrado sobre R. Y así tenemos la potencia en función de la resistencia y de la corriente, o tenemos la potencia en función de la diferencia de potencial o tensión eléctrica y la resistencia. Ahí ya viene el juego de despejar ecuaciones como tú lo quieras hacer, entonces no es necesario aprenderse de memoria nada. Aquí todo lo puedes obtener con base en dos ecuaciones que entiendes ya muy bien, porque ahora lo que te digo, lo que importa es entenderlas y no aprendérselas. A veces hay como unos anillos, o sea, unos círculos con unos triángulos, y que la potencia es igual a no sé qué sobre qué y cuadrado por R, o que es igual a B cuadrado sobre R. Tú no necesitas aprenderte nada de eso de memoria, porque ya entendiste de dónde vienen y cómo se obtienen. Entonces, si en algún momento tú llegas a tener un ejercicio en el que tú tienes el valor de la potencia, pero necesitas hallar el valor de la resistencia, pues entonces lo único que haces es despejar esta ecuación. Y no hay que hacer nada más. Si despejáramos aquí el valor de la corriente, entonces nos quedaría que la raíz cuadrada de esto es igual a I. Entonces, en esos cuadros, en esos círculos para aprenderse en fórmulas, te venden esta ecuación que voy a marcar acá en azul,
como si fuera una ecuación nueva. Y mentira, es que es esta misma ecuación, simplemente es que está pues despejada en función de otra cosa, pero es lo mismo. Entonces, no es necesario y mi consejo es, si te vas a aprender las ecuaciones en electrónica vas a pasar unos muy malos momentos porque hay ecuaciones que son bastante largas y complicadas y eso no tiene sentido. Lo importante es que tú realmente conozcas de dónde vienen y entiendas las ecuaciones. Ahora yo no necesito ni tú tampoco necesitas aprenderte aquí esto. Vamos a despejar acá la tensión. Entonces la tensión aquí quedaría que la potencia por la resistencia, la raíz cuadrada de estos dos es igual a B. Y vuelve y juega. Te venden esto como si fuera otra ecuación distinta y no, es la misma. ¿Por qué es importante enseñarte esto? Porque ya vamos a empezar con los circuitos como tal. Y el primer componente que vamos a empezar a trabajar es la resistencia y eso viene en la clase siguiente. Y por eso necesitamos conocer la potencia. Porque usualmente cuando tú empiezas a estudiar circuitos eléctricos y no has visto la ley de Watt, tú empiezas a quemar tus componentes y en la siguiente clase vas a saber por qué. No es más por esta clase, espero que hayas aprendido mucho, es una clase sencilla, corta y como verás cada vez nos vamos metiendo más en tema y rigor matemático, pero lo estoy manteniendo lo más sencillo posible y por supuesto estoy seguro que entendiste la sesión del día de hoy. Encuentra los apuntes de la clase en los enlaces del video y por ahora no vamos a tener ningún quiz porque simplemente te expliqué de dónde viene la ley de Watt y cómo está relacionada con la ley de Ohm. Ya vamos a empezar a hacer ejercicios de práctica. Nos vemos en la siguiente lección y no olvides darle dedito arriba al video y suscribirte al canal. Chao.